Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Martínez y te doy la bienvenida a un nuevo video de SAP Consulting. Hoy te enseñaré cómo crear datos maestros de deudores. ¡Comenzamos! En el menú SAP seguimos la ruta: Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Datos maestros. Aquí podemos observar los diferentes tipos de transacciones que podemos realizar. Sin embargo, para hacer un reporte que incluya a los deudores a nivel central, incluyendo los datos relativos al área de ventas, seleccionamos la carpeta Actualización central. Comenzamos con la transacción XD01. Damos clic. Comenzamos a llenar la información y empezamos especificando el grupo de cuentas contables que le asignaremos a nuestro deudor. Esto ya dependerá de ti. Para visualizar todos los datos centrales, la casilla de deudor se deja en blanco. Seleccionamos la sociedad. Continuamos llenando los datos correspondientes en la sección de área de ventas. Damos clic en Continuar y el sistema SAP nos abrirá otra pantalla para agregar los datos generales de nuestro deudor. Especificamos el tratamiento que le daremos. Esto dependerá si es una persona física o persona moral. Escribimos el nombre del deudor, el concepto de búsqueda. Continuamos con la ubicación. Desplegamos la ventana de datos ocultos para agregar más referencias. Ponemos el teléfono. Si es necesario, puedes agregar más datos. Pasamos a la carpeta de datos de control. La ruta de cobro la ponemos en la sección Estación Tren. En Estación Ferrocarril seleccionamos la actividad del cobrador. En el campo de información fiscal ponemos el RFC. En caso de tratar con una persona física, activamos el campo. Si es persona moral o sociedad, no seleccionamos nada. En la pestaña de pagos, seleccionamos en primer lugar el país correspondiente a la cuenta bancaria. También seleccionamos el banco correspondiente a nuestro deudor. En la cuenta bancaria, escribimos el titular. En la pestaña Persona de contacto, llenamos la información y datos restantes de nuestro deudor. Es importante que pongamos la función y el departamento al que pertenece. Si necesitas agregar textos en los datos generales, nos vamos a la pestaña Detalles y seleccionamos la opción. Continuamos el llenado de los datos de la sociedad. Seleccionamos la cuenta de mayor asociada. Llenamos el grupo de tesorería. El concepto de clave de clasificación, el cual generalmente es el 31, para referirnos a un deudor. En caso de tener cuentas de deudores anteriores, las especificamos.
En la pestaña de pagos especificamos las condiciones de pago. En las vías de pago seleccionamos todas las vías de pago que aceptaremos del deudor. Seleccionamos la opción Grabar historial de pagos. En la pestaña de Correspondencia registramos al responsable deudor, así como sus datos correspondientes. Si el deudor está sujeto a retención de impuestos, llenamos los datos solicitados, pero esto ya dependerá de ti. Continuamos con los datos del área de ventas. Ponemos la zona de venta a la cual pertenece nuestro deudor. El grupo de vendedores. Grupo de clientes. Especificamos el tipo de moneda, el esquema, la lista de precios. En la pestaña de expedición, comenzamos con la prioridad de entrega. La condición de expedición, el centro suministrador. En la pestaña de factura, llenamos las Incoterms, en caso de requerirse. El concepto, y en el apartado ponemos la clasificación fiscal de nuestro deudor. Hacemos lo mismo y seleccionamos la información correspondiente. Recuerda que cada sociedad tiene funciones específicas, no tienes que poner lo mismo que nosotros. Una vez completados los datos y verificados, damos clic en la opción Grabar y el sistema SAP nos arrojará los datos maestros del deudor. Para visualizar la información con la transacción XD03 que corresponde a visualizar. Asimismo, para modificar información, usamos la transacción XD02. Esto ha sido todo por hoy. Te pido por favor que le des manita arriba y lo compartas con tus amigos. Yo soy Claudia Martínez y nos vemos en otro video de SAP Consulting.